Xabi Alonso ya es entrenador oficialmente del Real Madrid y, hombre, qué mejor que Marcos López para analizar lo que puede traer como cambio. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Viene una charla con Marcos López, la verdad es que bueno, pues que de estas que esperas, ¿no? Durante todo el año cuando sabes ya que va a haber cambio en el banquillo del Real Madrid y además va a venir pues alguien, la verdad que creo que ha dejado cosas muy interesantes, ¿no? En el Bayer Leverkusen y anteriormente en la Real Sociedad también. Así que vamos a analizar con Marcos López a Xabi Alonso, qué puede cambiar en el Real Madrid, cuál puede ser la propuesta, bueno, un poco lo que Marcos quiera contarnos, ¿no? Sobre el nuevo técnico del Real Madrid y agradeceros como siempre el apoyo que le prestéis a estos vídeos, todos los que os suscribís, dejáis likes, comentarios, ayudáis una barbaridad, la verdad. Así que nada, voy a saludar ya mismo a Marcos. ¿Qué tal, Marcos? Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy buenas. Un saludo para ti y para toda esa audiencia tan increíble que tenemos. Increíble los comentarios y leerlos. Espectacular. Agradecido siempre. La verdad que sí, la verdad que aportan muchísimo, están siendo una barbaridad los últimos vídeos que hemos hecho juntos, muchísimas visitas, mucha expectación. Van a venir vídeos muy interesantes porque evidentemente estamos con novedades en el Madrid. Hablaremos de Hausen, hablaremos de los fichajes, ¿no? Que van a ir confirmándose poco a poco. Pero bueno, hay que empezar, ¿no? Por los cimientos, hay que empezar por abajo, ¿no? Por la base. Y claro, la base es el cambio de entrenador, ¿no? El Real Madrid es un club de jugadores, Marcos, esto se comenta mucho, pero claro, el cambio en el banquillo, sobre todo cuando despides a una leyenda como Ancelotti y recibes a, bueno, una leyenda como jugador que fue Xabi Alonso, ya el cambio de discurso es evidente, ¿no? Lo vimos en la rueda de prensa, lo vemos en la forma que tiene de trabajar Xavi, que es diferente a la de Ancelotti. Y bueno, tú le conoces muy bien su trabajo y me gustaría, bueno, pues que nos adentrásemos un poco, aunque seguro que habrá muchos vídeos para hablar del trabajo de Xavi, pero que nos adentrásemos un poco en qué cambio vamos a ver en el Real Madrid, ¿no? Bueno, Xabi Alonso es el patrón. Si en el Real Madrid el auténtico patrón es Florentino Pérez, si hablamos de área técnica, es un entrenador que tiene liderazgo y personalidad, que le gusta incidir en el juego, que le gusta diseñar equipos que jueguen, equipos que compitan extraordinariamente bien y equipos que siempre lleven la iniciativa, ya sea con balón o sin balón. Y dentro de los distintos rangos de entrenadores que hay, pues Xabi Alonso decide actuar, incide en el partido desde el primer entrenamiento de la pretemporada. Entonces, es un entrenador que marca el paso, que marca el ritmo, como tantos otros grandes en la historia del fútbol. Creo que es un entrenador que está en formación. Mira qué barbaridad. Sí. Creo que está en progresión y creo que todavía, para grandeza suya, está en un momento que puede ser mejor en su trayectoria y todavía no ha alcanzado la cima. Muchas veces hablamos de las edades del entrenador. Sí. Creo que cuando coges un periodo largo de tiempo, te das cuenta de la energía que tenía Mourinho cuando llegó al Real Madrid y la que tiene ahora. Sí. La energía que tenía Guardiola en 2008 cuando empieza en el Barça a la que tiene ahora. Es evidente que el desgaste del entrenador últimamente, en la última década, se ha visto acelerado porque realmente en todos los clubes pasa, son la voz del club. Hay ruedas de prensa constantes y es el único miembro de un club, ya puede ser un Real Madrid o un Barça, o ya puede ser un equipo de segunda división como el Zaragoza, el Eldense o lo que sea. Un abrazo a la gente de Elda que ha descendido ese equipo, pero que la única voz es la del entrenador. Entonces tienen que atender a 1000 cuestiones, tienen que desde la rueda de prensa hablar a sus equipos y a sus aficionados. Tienen que ser los conectores y los motivadores. Tienen que evitar decir más de lo que pueden decir. Tienen que evitar caer en contradicciones. Tienen que evitar el desgaste acelerado porque la gente no entienda su mensaje. Por lo tanto, en la última década, cada vez los periodos de máximo rendimiento de los entrenadores cada vez son más cortos.
Entonces, dentro de eso, que seguramente pueda ser interesante para la audiencia, porque nadie ha analizado seguramente el pico máximo de rendimiento o el tiempo máximo de rendimiento de un entrenador y cuánto tiempo de desconexión necesita para volver con fuerza, pues estamos ante un entrenador de élite, como hay pocos, que está en progresión en formación y que todavía no ha tocado la élite dentro de su propia excelencia. Esto no tiene nada que ver con títulos, no tiene que ver con Sí, nada. Creo que Mourinho, seguramente si hablamos de excelencia, muchos dirán el Oporto, o el Porto, perdón, dirán, oye, ganar Champions, Liga, triplete, Porto, increíble. No, 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 yo no me estoy refiriendo a títulos, me estoy sí, refiriendo a máxima energía emocional. claro. Esa fusión entre experiencia y rendimiento. Esa fusión entre ¿quién controla al controlador, Ramón? ¿Quién controla al que da los días libres? Claro. Entre el que está obsesionado por exprimir el máximo rendimiento a el que decide ir a comer a un buen restaurante, que todo es muy legítimo, ¿eh? Ojo. Sí. Pero esa furia que tiene que tener el entrenador tiene un límite de caducidad, no puedes, y vayamos nosotros a como trabajadores también. Entonces, es evidente que la época o la etapa de Xabi Alonso, que es un nuevo impulso, coincide con el impulso que necesita Xabi Alonso. Y eso yo creo que es muy bueno para el Real Madrid y es muy bueno para Xabi Alonso, porque hay una conexión de identidades. Y acabando con Mourinho, creo que el punto máximo de Mourinho es la semifinal de Champions con el Madrid contra el Bayern, que se pierde en penaltis. Sí, 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 sí. Y de ahí ganó títulos, estuvo en muchos clubes, pero ese nivel de controlar totalmente la atmósfera de los partidos ya no lo volvió a tener un entrenador que ha sido un número uno mundial. Ese máximo apogeo que yo creo que tuvo el Barça de 2009 con Guardiola, fusión, intensidad, exigencia, decisiones, jugadores apretando, yo creo que Guardiola no lo volvió a tener. Y que si tuvo algún pico muy alto en el Manchester City, no coincidió con la Champions ganada. Curiosamente, paradójicamente. Pero fíjate, Mourinho ganó con el Chelsea, ganó con el United, ganó con el Porto, y estamos hablando de una semifinal perdida. Yo creo que esos picos máximos, yo creo que a veces se dan y a veces no se dan. Creo mismamente que probablemente, y tendría que analizarlo, pero el desgaste de Klopp no viene de su último año. Yo creo que viene de las batallas 2022. de años con Guardiola. Y ahí los dos se desgastan profundamente. Yo creo que es el punto máximo de los dos. Si obviamos el tiempo de Guardiola en el Barça 2009 y si obviamos el tiempo de Klopp en el Borussia, que evidentemente para que te den esos equipos tienes que estar a un nivel altísimo, si no, no te los dan. Pero creo que Xabi Alonso todavía no consumió todos los adjetivos que tiene que dar en las charlas. Creo que todavía no consumió todos los juegos de magia que tiene que hacer en las ruedas de prensa. Creo que puede sorprender al futbolista y a los espectadores. Y creo que llega a un club necesitado de fútbol moderno. Y él es fútbol moderno. Es que fíjate, Marcos, porque precisamente mientras comentabas eso, que yo siempre he tenido una teoría, que después se cumplirá en algunos casos o no, ¿no? Pero que el ciclo de rendimiento máximo de un entrenador de élite absoluta puede durar 10 años, pero difícilmente mucho más, ¿no? Normalmente siempre ves después caídas, después puede haber subidas otra vez, pero tiene que venir ese tiempo de descanso, tiene que venir algo muy diferente. Pero lo decías, ¿no? Al final, Xabi Alonso llega a un Real Madrid, punto uno, necesitado de fútbol moderno, por lo tanto necesitado de intervención por parte del entrenador, necesitado de meter mano al equipo realmente, desde lo táctico, desde la pizarra, desde lo emocional también. Él creo que ha sabido captar eso porque su discurso es volver a encender al madridismo, su discurso ha hablado de juego en la rueda de prensa, no ha concretado qué juego, pero sí que ha dicho, oye, yo quiero que la gente se sienta orgullosa de cómo va a jugar su equipo, de las emociones que va a generar. Y claro, Xabi Alonso llega en un periodo donde él se está formando como entrenador, se está reivindicando
ante un Real Madrid que necesita también reivindicarse. Entonces, parece el momento perfecto para la llegada de un entrenador como Xabi Alonso. Sí, él en la rueda de prensa está impecable. Por ejemplo, fíjate dónde va el discurso. El discurso es muy, muy claro y muy concreto. Se nota que está preparado. Se nota que queriendo no ir a grandes titulares, va a mensajes muy directos a la línea de flotación. Por ejemplo, él habla de identidad. Entonces, al hablar de identidad, él habla de que recuerda a todo el mundo de que él vuelve a su casa. Sí. Esto es un detalle que no es menor, porque se podría hablar que Xabi Alonso podría ser Real Sociedad, podría ser Liverpool y podría ser Real Madrid. Convendremos que podría ser una de sus casas, pero sin duda su casa, seguramente, es allí donde se formó de canterano. Y seguramente sería el antiguo, por ejemplo. Sí. Realmente cualquier leyenda del Madrid vuelve a su casa. Un día Iván Zamorano estaba esperando la cola para entrar al museo, se enteró alguien del club que vio y reconoció a Iván Zamorano en la cola y enseguida el Madrid activó toda la maquinaria para ir a buscar a Iván Zamorano y darle un tratamiento VIP y cogerlo y demás. Iván Zamorano no ganó Champions. Iván Zamorano es un jugador que honró la camiseta del club. Eso debería pasar en todos los clubs con todos los jugadores. De hecho, en la mayoría pasa. Pero a lo que voy de Xabi Alonso dice, vuelvo a mi casa. Por lo tanto, le está diciendo a la gente, estar tranquilos, yo sé de qué va esto. Sé, conozco dónde piso. Claro. Después habla de pequeñas cosas que tienen que ver con la grandeza y con la historia del Madrid. La primera es en respeto a las leyendas. Entonces, está elegante y honra a Carlo Ancelotti, espectacular. Y después está muy cariñoso con Luka Modric. Habla de dos leyendas desde el respeto que intenta el Madrid mostrar siempre a aquellos que dieron lo máximo por su camiseta. Entonces, ya le está diciendo a la gente, vuelvo a mi casa. Lo conozco, estar tranquilos, no soy inexperto. Esto sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Después dice, oye, ¿cómo me gustaría a mí que me despidieran? Entonces, a los que se despiden los voy a tratar como los trata el Real Madrid. Y después hay un pequeño regate que pasa desapercibido, que es la valoración de la temporada anterior. Entonces, él dice, tenemos grandes jugadores. Él no dice, tenemos que mejorar. Podría decir, la temporada pasada no fue exitosa, estamos en el Real Madrid, nos marcan ganar, no ganamos y lo lógico es que busquemos mejorar y trabajaremos el mercado con la excelencia que marca el Real Madrid. No. Podría haber atacado o puesto en duda a algunos jugadores, sin nombrarlos, evidentemente, pero podría decir, oye, es que el año pasado demostramos que estamos lejos. No. Tenemos una gran plantilla. Sí. Y puso Entonces, en ese mensaje, además, él cambia el tono cuando dice, y lo siento, pero creo que tenemos muy buenos jugadores. O sea, un momento él quiso remarcar esa parte, tienes toda la razón. Entonces está mostrando el respeto y está mostrando, yo no voy a ser protagonista, vais a ser vosotros. Y en ese momento podría haberse venido arriba, haber mostrado poca experiencia y haber dicho mi idea, y los jugadores se tendrán que adaptar a lo que yo quiero. No, tenemos una gran plantilla, ellos por delante. Por lo tanto, acierta claramente. Y después habla de dos cosas. No voy a destriparte la rueda de prensa al 100%, pero creo que es bueno para conocer lo que viene con Xabi Alonso, entender ese primer momento. Y no voy a ir a todo el mensaje, pero voy a ir a dos cosas. Una, oportunidad, el Mundial de Clubs. Y otra, levantar a la gente de sus asientos. En ningún momento dice ganar. ¿Por qué? Porque en el Real Madrid eso no se dice, no hace falta decirlo. Claro. Entonces,
él dice, es una oportunidad, ¿cómo no iba a venir al Mundial de Clubs? Claro, Puedo ser el entrenador y podemos ser el club que gane el primer Mundial de Clubs de la historia. claro. Y ojo, ese torneo que convendremos ahora mismo que es un torneo que está arrancando, cuando tú y yo estemos muertos, cuando estén nuestros nietos, igual es un torneo que tiene una dimensión que está por encima de la Champions. Sí, 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 sí. Porque solo hay que recordar cómo se creó la Copa de Europa, Eso es. cómo se creó la Europa League, cómo se creó la Conference, que parece poca cosa, pero ya le empieza a interesar a la gente ganarla. Por Sí. cierto, suerte para el Betis. Ahora que Suerte. estamos hablando, suerte Muso, para el muso Betis. Betis, muso Betis. Eso es, eso es. Pues un Mundial de Clubs tiene una dimensión increíble porque es ser campeón mundial de clubs en un evento que es único y que empieza por primera vez. Que dentro de 8 años o 12 puede ser un torneo que ya no se haga más, vale. Que puede acabar siendo dentro de 12 años el torneo de la galleta, pues vale. Como la Intertoto, pues seguro. Pero que pueda acabar siendo la referencia del fútbol mundial y el título a ganar dentro de 20, 25 años, pues probablemente. Claro, Entonces dice, oportunidad, ¿cómo yo no iba a estar ahí? claro, ¿Cómo mi Madrid no va a estar preparado? claro. No busca excusas, no dice, vamos a tener poco tiempo para entrenar, el mercado hay que trabajarlo, saldrán y entrarán jugadores, esto va a ser difícil. No, 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 es una oportunidad, es un título. Campeón mundial de clubs, somos el Madrid. Entonces, sin decir que va a ganar, ya habla de oportunidad. ¿Cuáles son las oportunidades para Xabi Alonso? Todos los títulos. Pero en lugar de hablar de títulos, habla de levantar a la gente de sus asientos. Sí, Habla de que la entrada valga más, que haya sí, cola y haya ganas por ver al Madrid cada sí. 3 días. Es el primer entrenador que yo recuerdo, Marcos, en el Madrid, que habla de eso. Casi siempre el discurso es hay que conseguir títulos, que es en el Madrid es algo que todo el mundo sabe, ¿no? No hay que decirlo, como dices tú. Es el primer entrenador que habla del juego, ¿no? Y por remarcar la diferencia con Ancelotti, Ancelotti en Brasil te dice, yo no quiero que Brasil tenga un estilo determinado, porque no creo que sea más eficaz para ganar. Ancelotti al mismo tiempo te está diciendo, yo quiero encender a la gente, yo quiero levantarla, yo quiero que se sientan orgullosos de cómo juega su equipo y de que reconozcan a su Real Madrid. Entonces, me pareció un cambio de discurso muy importante, evidentemente, y además que creo que Xavi tiene el firme propósito de llevarlo a cabo. O sea, creo que Xavi se sentirá a gusto en el Madrid, por supuesto si gana, pero si lo consigue de una manera que engancha a la gente, ¿no? Y después Ramón lo marca. Levantar al público de sus asientos. Que aumente la pasión, el deseo de ver al equipo en directo, Sí, de seguirlo, de verlo por televisión, de consumir Real Madrid. Vale, muy bien. Pero es que Mbappé hizo bota de oro, le sí, metió muchos goles al Barça, es que Courtois hizo paradas increíbles, es que Vinicius te hace un caño en una final de Champions increíble para ganar la Champions, es que Bellingham puede hacer una gran jugada, Güler, el otro, Brahim, Ceballos, el otro, unos mejores y otros peores, pero evidentemente pocos equipos tienen tantos jugadores de clase mundial como el Real Madrid. sí. Entonces dices, bueno, pero eso lo puede hacer cualquiera. Yo simplemente hago una alineación, pongo a esos y, oye, cuando a Vinicius, si lo tengo bien físicamente, cuando se vaya, pues la gente se va a levantar y va a decir, wow, increíble, fascinante, tal. No, si estamos todos juntos, seremos imparables. Sí. E Esto lo vamos a involucra, hacer entre todos. involucra a la afición en eso, porque dice si nosotros conseguimos, ¿no? Conseguimos encender a la gente, conseguimos levantarle la gente nos va a dar una fuerza imparable, creo que llega a decir. Claro, Quiere, él habla de cohesión en el campo, todos juntos, y después habla de comunión de la grada con el equipo y del equipo con la grada. eso es. Entonces, a partir de ahí, ¿qué más da la manera de jugar? Si ya sabes lo que va a hacer Xabi Alonso. Claro, claro. Sí, sí. Yo voy a querer que nos lo expliques, que nos des algún detalle, porque le has seguido evidentemente mucho, ¿no? En su corta trayectoria, pero bueno, muy exitosa trayectoria. Pero sí, realmente te está diciendo que va a ser un cómo, ¿no? Que el cómo está muy claro para él, ¿no? Que el cómo es despertar emociones, que el cómo es ir juntos, ¿no? Y ese es un mensaje que cada jugador tiene que entender, evidentemente, ir juntos
implica todo, ¿no? Implica ir a un mismo objetivo, tener un mismo plan. Pero, ¿qué podemos esperar? Porque, Marcos, seguramente sea pronto, ¿no? Incluso para ti, para decir, oye, pues va a jugar con 3 centrales, va a jugar con 2 carrileros largos. Incluso a lo mejor es pronto para él el saber eso, ¿no? A lo mejor tiene que ver más cosas, tiene que cerrarse una serie de cosas que están a punto de cerrarse en el Madrid. Pero, ¿qué crees que vamos a ver diferente con respecto al Madrid de Ancelotti? Madrid de Ancelotti que ha ganado muchísimo, es indiscutible, pero que lo ha hecho de una manera, en mi opinión, muy reactiva muchas veces, es decir, se ha adaptado al plan del otro equipo y ha sabido competir, ¿no? Desde muchas veces desde esa adaptación, ¿no? Al plan del bloque bajo, que hemos comentado muchas veces. ¿Qué vamos a ver diferente, aún sin hablar de tácticas, ¿no? Porque a lo mejor todavía no está 100% definido. Si lo tienes definido, fantástico. ¿Qué crees que podemos ver diferente? A nivel táctico, yo creo que antes que la táctica van los fundamentos de juego. Sí, Entonces, creo que va a haber un paralelismo con la llegada de Guardiola al Barça en 2008. Hay que ver que Xabi Alonso, a diferencia de Guardiola, creo que es un entrenador muy preparado a nivel jugador, porque en su etapa de jugador consiguió una gran preparación como entrenador. sí, Por su inquietud, porque era medio centro, por su manera de leer el juego, por su manera de mejorar. La riqueza táctica y la riqueza que tiene Xabi Alonso probablemente quizás otros entrenadores no la hayan tenido. Se habla muchas veces de lo importante que fue el paso por Italia de Guardiola, sí, la etapa que tuvo con Lillo en México. Pero al final Guardiola es esencia Cruyff sí, y mestizaje con Saki a la hora de el trabajo de presión hacia adelante sin balón. Pero realmente Xabi Alonso es un entrenador que yo creo que este sistema, el 3-4-1-2 o el 3-4-2-1, se sí, puede dar bastante, pero creo que es un entrenador que se va a manejar en los fundamentos. ¿En los fundamentos por qué? Porque tiene la vivencia de Rafa Benítez, una vivencia amplia. Tiene una vivencia de subcampeonato de liga, aquella liga de Ronaldo, si no recuerdo mal, con Reinaldo sí, Nüé, sí, señor. Sí. que ese entrenador yo creo que era un avanzado a su tiempo. Buenísimo. Después tiene una época de suplente en la selección con Luis Aragonés que prefería a otros. Después tiene una época también exitosa con la Real, ser subcampeón, llevar la liga hasta la última jornada, Kovacevic, Carpe, Nijat y compañía, creo que es un grandísimo éxito. Creo que en el Liverpool de Benítez ganó, conquistó. Creo que al final, selección española, Luis Aragonés ganó en un rol o en otro. Con Vicente del Bosque vivió eternamente el debate del doble pivote Xabi Alonso, Sí, Busquets y demás, y identificó una manera de jugar con doble pivote, que yo creo que era diferente a lo de Luis Aragonés y se parecía más a lo de Rafa Benítez. sí, Después tiene a Mourinho, después tiene a Guardiola, tiene a Ancelotti. Creo que tiene una riqueza de saber organizar un equipo con dos pivotes y con un pivote, de organizar un equipo con dos delanteros y con tres delanteros. Creo que tiene esa riqueza y ha visto como jugador el fútbol de muchas maneras y yo creo que sabe interpretar cuándo toca contener y cuándo toca invadir. Dentro de esa contención y esa invasión, creo hay algún partido de Xabi Alonso, ves en planteamientos, por ejemplo, partidos contra el Bayern, que no es un equipo, el Bayern Leverkusen, que vaya a presionar a todo el campo, sino es un equipo preocupado de cerrar la parte central del campo. Ves otros partidos donde es despliegue total, es gente muy abierta. Yo creo que el sistema de Xavi se trata, para que la gente lo entienda, y después que ponga las fichas como le dé la gana a cada uno, porque yo creo que va a variar, porque al final, si tienes una gran plantilla, puedes variar sobre la marcha. sí, Igual te sí, cuesta más, con una plantilla peor, igual te cuesta más variar. Pero yo creo que los fundamentos del juego. El primero, dominar la parte central del campo. Ahí me imagino que será buscar superioridades numéricas por aquí, ya sea con un cuadrado, ya sea con las alas, ya sea superioridad numérica aquí
Intentar tener un juego dinámico y de no pérdidas por dentro, donde te permita marcar el ritmo y después ese mismo dominio trasladarlo a la fase defensiva y hacer que el rival no juegue en esta zona donde tú quieres jugar. Por lo tanto, si cogemos este cuadrado a diferentes niveles del campo, si cogemos esta torre, me imagino que Xabi Alonso querrá jugar mucho por aquí para dividir el juego, desde llevar al rival a la banda, y buscará evitar que el rival juegue aquí. O sea, que este territorio sea pisado solamente por los blancos. Esto es como en el ajedrez, ¿no? Que el que domina ese espacio, ¿no? Que hay en el tablero, ese cuadrado, domina la partida, ¿no? Pues trasladado al fútbol sería algo parecido, claro. Claro, más allá de los sistemas, el objetivo de Xabi Alonso, su manera de entender el fútbol, la que comparto yo también, es que aquí tú tienes que hacer al rival que se sienta inferior. Sí. Y después, por lo tanto, ¿cómo tienes que hacer que se sienta inferior? Aquí que persigan sombras, un rondo permanente de desgaste hasta que aparezcan los espacios. ¿Eso cómo se consigue? Con máxima amplitud. Y después tú haces que sientan que no tienen posibilidades de ganar desde esto. ¿Y tú cómo muestras tu superioridad? Evitando que ellos entren aquí. Entonces, la cuestión es, yo juego en el salón de tu castillo cuando me da la gana y como quiero. Y cuando toca venir a mi castillo, tú no pasas ni los muros. Claro. Entonces, ese es el fundamento número uno. Ese es el plan de partida número uno. En función, sistema de juego, en función de los jugadores que vaya teniendo, yo creo que va a ir variando. Fundamento número dos. Dentro de blindar el centro, para evitar que se juegue aquí, ¿cómo lo haces? ¿Con delanteros que defienden hacia atrás o hacia adelante? ¿Estos dos defienden hacia adelante o defienden hacia atrás? Necesito una ficha. El 1, qué bien. Los dos delanteros, si la misión de los dos delanteros es blindar esto, que el balón no entre aquí, están defendiendo hacia atrás. Sí. Si la misión de los delanteros es apretar arriba para que el balón vaya directamente aquí, es blindar hacia adelante. Claro, claro. Pero realmente de las dos maneras no se juegan ninguna de ellas aquí. Claro, claro. Entonces, creo que la preferencia en 7 de cada 10 veces, por ejemplo, yo qué sé, al final será apretar arriba y presionar en campo contrario. Claro. Y cuando el equipo se vea más justo, los delanteros pasarán a defender blindando hacia atrás, intentando evitar que el rival meta el balón dentro. Claro. Tapar líneas de pase y eso, pues eso, más contención, pero evidentemente evitando que jueguen por el medio, que jueguen en ese cuadrado que quiere proteger, ¿sabes? La manera de jugar, dame una superioridad y moveré la tierra. Claro. Entonces, ¿con cuántos defensas va a jugar Xavi? ¿Cuántos delanteros va a poner el rival? Ya, pues uno más, ¿no? Claro. Y los días que crea que puede ganar directamente el duelo arriba, que Mbappé esté con magia, pues con el portero de más ya valdrá. Claro. Los días que haya que minimizar errores, pues será uno más el portero de más. Claro. En función de la altura de la presión. Entonces, ¿con cuántos sale el Madrid? ¿Con 2 o con 3? ¿Cuántos va a meter el equipo rival en campo contrario? ¿7 o 6? Claro. Entonces, a partir de ahí estamos hablando de fútbol moderno, toma de decisiones en tiempo real, fútbol dinámico, de interpretación. Que Él lo dijo, él habló de flexibilidad, habló de que a veces no íbamos a reconocer el esquema que se iba a utilizar el equipo porque eso podía ir cambiando, ¿no? Y estás diciendo algo muy parecido tú. Estás diciendo, oye, ¿cómo juega el rival? ¿Cómo le voy a poder dominar, ¿no? Desde lo táctico. Después mis jugadores marcarán la diferencia, ¿no? Porque el centro es el jugador, evidentemente. Pero hay ese dinamismo, ¿no? No hay. Y se me ocurre una cosa, porque ¿cómo juega el rival? La gente va a interpretar el Madrid de Xabi Alonso, se va a adaptar al rival. No. Yo voy a sacar la pelota desde atrás. Claro. Te pongas como te pongas. ¿Cuántos vas a traer aquí? 7, pongo 8. Claro. O sea, yo voy a sacar la pelota, pero Claro. en función de cómo vengas, yo voy a salir de una manera o de otra.
Claro, Entonces, claro. yo voy a hacer esto. Hay un fundamento, el fundamento. Yo voy a salir desde atrás. Eso Y es. ya veré cómo lo hago, pero yo voy a salir desde atrás, claro. A partir de una superioridad se justifican muchas cosas y a partir de ahí, de una superioridad vas a otra y de otra a otra hasta terminar dándole un balón en ventaja al que está de cara a gol. Eso es la cuestión. ¿Por qué es importante el fichaje de Huijsen? Porque supera las líneas en conducción. Claro. No solo con el No, pase, también en conducción. no necesita un pase. Claro. Entonces, parece igual, pero no es lo mismo. No. Claro. Tengo ganas de que hablemos de Hausen porque es un jugador que creo que es muy divertido de analizar y estoy deseando que hagamos ese vídeo, lo haremos en los próximos días. Pero sí, es que no solo la capacidad que tiene de pase con las dos piernas, sino es cómo es capaz de conducir, dividir y de repente, claro, ya creaste la superioridad con una conducción. Totalmente. Bueno, aquí hay de repente 3. Este sale con la pelota y de repente ya hay los 4 manteniendo los 2 delanteros. Claro. Estos se ajustan y ya está. Claro, eso es así. Más fundamentos. Presión arriba, manera de defender de los puntas hacia atrás o hacia adelante. Después, cuestión muy clara. Salida de balón desde atrás. Desde una primera superioridad, organizar el resto. Y después, yo creo que debido a su influencia alemana, creo que verticalizar el juego. Creo que a diferencia del catenacho con balón que hacía la España de Del Bosque, por ejemplo, que ahora ya se va entendiendo. Una vez lo dije, o bueno, lo dije unas cuantas veces en 2012 y se tomó como algo peyorativo. No, es que es así. El balón ahora ya empieza a entender la gente que sirve para defenderse. Claro. Que no tienes por qué darle una finalidad de marcar gol. Claro. Igual que hay muchos tipos de defensa que sirven para marcar gol. Bueno, la España de la Eurocopa de 2012, Marcos, o sea, es el ejemplo perfecto de un equipo que se está defendiendo el 80% del tiempo con el balón. El partido Sí. contra Francia, recuerdo ese 2-0, que fue un partidazo de España. Es un partido donde Francia ni se puede acercar a la portería rival, pero España no tira 15 veces a portería, tira muchas menos porque está continuamente tocando. Totalmente, y esa misma Eurocopa concluye con una final contra Italia apoteósica, Apoteósica. porque de repente desde el catenacho con balón el rival se desorganiza, empiezan a aparecer los espacios, se vuelve loco y a partir de ahí ya todo fluye. Hay muchas maneras para hacer un ejercicio de defensa con balón, con un alto porcentaje de posesión, tienes que estar perfecto porque el balón a veces te confunde. Crees que tienes con balón estás más cerca del error que sin balón. Claro. Entonces, y el balón te desnudas y al final tú tiras un balón al aire en el parque. Claro. En el primer contacto ya sabes quién es el bueno del parque. Sí. No hay más, crees que, no hay más. Entonces, tú de repente ves a 10 vestidos de futbolista y no hay balón. Y bueno, no sabes quién es. Oye, ese tiene pinta de futbolista. Tú tira 10 personas en el parque vestidos de futbolista y que físicamente normal, tú tira balón arriba. Y según 10 balones arriba, según cómo la baje cada uno, ya sabes cuál es el futbolista. Sí. Eso se identifica. Tú no ves entonces, tú ves más verticalidad, ¿no? En los fundamentos de Xabi Alonso, no tanta posesión defensiva o para defenderse, sino el tratar de rajar, ¿no? Más al rival desde la posesión. Totalmente. Lo que pasa es que el Madrid, como tiene atletas, como tiene jugadores muy explosivos, va a necesitar recuperar con balón. Recuperar físicamente. Claro. Entonces yo creo que eso lo vamos a ver, Depende del grado de implicación de todos, pero si el Madrid corren los 11, si aprietan los 11, si tienen sentido colectivo los 11, por lo tanto los 23 de la plantilla, estaremos hablando de un Madrid que tenga la necesidad de recuperar con balón, porque recuperando con balón siempre es más fácil si tienes buen trato, si tienes buen trabajo táctico, si es control y pases, si el balón va solo, si hay superioridades, siempre puedes recuperar mejor y con menos riesgo que sin balón corriendo detrás del balón. Claro. Lógicamente, claro. Entonces, yo creo que a nivel táctico está muy claro lo que
superioridades, presión arriba, intentar evitar que el rival juegue por dentro, jugar por dentro para atraer a todo el rival, a todos los rivales y que haya espacios por fuera, llevar por fuera para que haya espacios por dentro y verticalidad. Yo creo que un Madrid, además, sabe Alonso, vuelvo a mi casa. El pase horizontal, el juego plano en el Bernabéu no levanta a la gente de sus asientos. El rock and roll. El Bernabéu pide rock and roll. Es verdad. También es verdad que el fútbol moderno es rock and roll, ¿eh? O sea, Sí. aquí podemos hablar del Barça de Hansi Flick. Es un Barça muy vertical, un Barça más vertical que con la mayoría de los entrenadores. Hay que Te ver la diría que es heavy época. metal ese. Ese directamente yo creo que es heavy metal. Sí, Bueno, pero su Bayern era así. Su también, Bayern también, era también, así. Thomas también. Tuchel es un entrenador vertical, es un entrenador que va directo a la portería. Jürgen Klopp, Arne Slot está parecido. Bueno, yo creo que los grandes entrenadores van y que hacen un juego que yo creo que es acertado. Yo creo que el gran entrenador entiende también los tiempos del fútbol y creo que el fútbol ahora mismo necesita de espectáculo. Partidos llenos de miedos donde se juega a no cometer errores son consumidos por los aficionados de los dos equipos a regañadientes, pero por un Sí, tercero que no es aficionado de nadie, complicado. sí. Entonces, este fútbol tan físico tiene que ser un fútbol muy explosivo, muy de áreas y hay que ir a por la victoria. Y el fútbol, cuando los dos equipos van a por la victoria, son explosivos, decididos y demás, es un espectáculo inigualable. Y creo que ahora Absolutamente. mismo muchas propiedades americanas que están comprando clubs, estamos viendo la duración del partido que es mucho más, ya estamos muchas veces en 100 minutos, 100 minutos de tiempo de juego más la salida al campo que se anticipa ya a lo habitual con los himnos y demás, ya sales 6 minutos antes de que empiece el partido y ya está todo el mundo sentado, después 15 minutos de descanso que siempre se alargan un poquito más. Cuando te das cuenta, estás yendo a un espectáculo de 120 minutos sin añadido, con añadido discreto, 125, y después encima los estadios se quiere que la gente llegue antes a consumir y salga después. Por Claro. lo tanto, te tiene que divertir, te tiene que emocionar. El ganar por ganar se sostiene porque somos europeos, somos muy ganadores, los latinos somos así. Si ganamos con una trampa es maravilloso, pero con un atajo, pero está claro que el fútbol tiene que entrar en la otra dimensión. Y la otra dimensión es que todo el mundo articule o todo el mundo vea lo que es fútbol de otro nivel. Yo, por terminar, Marcos, yo te reconozco como aficionado, ¿no? Que soy también del Madrid, que yo he echado un poco de menos eso. No solo este último año, sino, y no me quejaré de los años anteriores que han sido históricos en cuanto a cosecha de títulos. Ha habido momentos súper emocionantes, los hemos comentado aquí en el canal, pero el día a día es verdad que no era una experiencia muchas veces que tú te sentases en el sofá o fueses al estadio y dijeses a ver cuántos goles veo hoy, a ver cuánto me emociono, sino que era pues una experiencia un poco más pesada, ¿no? Y también yo creo que por eso Xabi Alonso, que aparte de eso responde a su propia naturaleza, sabe también, porque él hoy es un aficionado más del Madrid, sabe que hay esa carencia también, yo creo que mucha gente tiene esa carencia, esa necesidad, ¿no? De ver buen fútbol en el día a día, de que no valga solo haber ganado 2-1 al Alavés, sino que hayas pasado un buen rato. Y creo que en eso llega en un momento muy oportuno al Madrid, con una cosecha de títulos muy importante en los últimos años, pero con un año muy malo por parte de los jugadores, que creo que le puede ayudar a Xabi Alonso a trabajar ciertas cosas, de decir, oye, no le habéis ganado a nadie el año pasado, por lo tanto, vamos a trabajar otra vez, vamos a unirnos. Y creo que es un momento perfecto, Marcos, por terminar. La labor del entrenador es convencer. Si todos creen, todo será posible, Claro. de una manera o de otra. Y después la gente que está de fútbol me entenderá. No hay espectáculo más brutal en fútbol que cuando un equipo cambia el ritmo. Eso lo sientes, es una velocidad, es un juego, es una intensidad, una determinación que dices, wow, impresionante. Y esa sensación, cuando se tiene, cuando se da en un campo de fútbol, es única.
Y es como, me imagino que será como cuando Pogačar de repente ataca y te los deja todos tirados, o cualquier bestia de estas. Pues bien, para nombrar el Real Madrid, cambios de ritmo, de repente remontadas 3 goles en 6 minutos, en 7. Cambio de ritmo futbolístico, cuando el Madrid de repente en la final de Cardiff de 2017 se pone a jugar en el segundo tiempo. Claro, Pam, 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 dices tú, madre mía. claro. Madre mía. Mira, por citar al Barça, cambio de ritmo, 0-2 perdiendo contra el Inter y Sí, señor. pam, 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 dices, madre mía, pero Sí. en 20 minutos pudieron marcar 6. Sí. Estos italianos no se enteran por dónde va el tema. Cuando tú ves el Liverpool de Klopp, de repente, pam, 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 recuerdo una eliminatoria, un partido, creo que fue el Liverpool, ya son tantos, Champions. Comentarista, estaba en Anfield, Liverpool, Roma, la Roma que tanto quiero. De repente el Liverpool, pam, 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 6. El United a la Roma le metió 7 o 6, el de Cristiano, no, pero no hablo de ese partido. Y si el Liverpool no marcó 6, marcó 5. Sí. Pero de repente era una eliminatoria, semifinales, hay partido, madre mía, pam, 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 Salah, el otro, Firmino, Mané llegando, fallando, recuperando, la gente encima. Eso es magia, eso es oro, eso es algo increíble, y eso, lo que pasa es que la gente es resultadista y sí, claro que hay que ganar, pero cuando ves eso en un campo, mira tú, aquel día Liverpool contra la Roma. Pero Marcos, a mí que me muestren que eso es menos eficaz para ganar que otra cosa. O sea, a mí generar muchas ocasiones, mucho volumen, con jugadores muy buenos arriba para aprovecharlas, me parece el atajo para ganar. O sea, lo que no me parece un atajo es especular, tener 3 y tener que aprovechar 2 como mínimo, ¿no? Quiero decir, creo que se genera más, ¿no? Hay más posibilidades de ganar generando mucho, pero bueno. Te voy a hacer un ejemplo un poco no es una falta de respeto, porque es admiración. El juego te puede permitir tener más ocasiones que el rival y te puede permitir recibir menos. Sí. Pero como tengas peores jugadores, puedes perder. Sí. Si el Bayern de Hansi Flick juega contra el Brighton de De Zerbi, es probable que gane el Bayern teniendo más ocasiones el Brighton, recibiendo menos y jugando hasta incluso mejor. Sí. Teniendo más posesión el Brighton, porque. Y juego inteligente y teniendo más, y dices, uy, joder, qué mala suerte están teniendo. Es posible, porque hay un componente en el fútbol que es ganar en las áreas, y eso tiene que ver con la calidad colectiva e individual. Claro. Sin embargo, si el Bayern de Múnich tiene el juego del Brighton de De Zerbi con los jugadores del Bayern, es imbatible 6-0. Qué divertido era el Brighton de De Zerbi. Sí, pero a veces te quedas en la orilla. En la orilla. Claro. Porque el fútbol son las áreas y no son cuantificables. Si tú tienes 7 ocasiones, pero le estás tirando a Manuel Neuer, a Courtois, o me estás tirando a mí, pues igual con 6 contra Courtois no metes una. El Liverpool en la final de la Champions contra el Madrid. Sí, bueno. Y sin embargo, otro equipo de gran calidad llega 3 veces, mete una, 1-0 para casa. Bien, muy bien. Pero si tú eres capaz de tener el juego y tener los jugadores, eres muy difícil de batir. Porque habrá días que tengas 15 ocasiones y marques 5. Pero también habrá días que los tengas muy malos. Pasa mucho en la Catedral, en San Mamés, y pasa mucho con el Barça. En la primera que llegan, meten. Sí. O el Madrid, fuera de casa. Por ejemplo, contra el Chelsea, aquella semifinal o cuartos de final que remontan. Pum, están ahí, pam, la primera para adentro, la segunda para adentro, la tercera para adentro. Adiós. Claro. O el Madrid y el Barça jugando contra el Bayern de Guardiola. Contraataque, para casa. Ya, eso pasa porque el fútbol es de áreas y si tienes grandes jugadores todo es posible. Pero si aunas lo que es
la superioridad en el juego con la superioridad individual en las áreas es difícil. Es que ahí, no sé, ahí o haces magia o viene Aitekin o algo así, o algún rollo de estos. No sé, es que no sé, incluso ni con eso. Es que Sí, no sí. la hueles, no la hueles. Claro, claro, no la hueles. Pues Marcos, muchísimas gracias por esta introducción en Xabi Alonso. Vamos a hablar mucho, obviamente, ¿no? De cuál puede ser el plan de juego, hablaremos de jugadores y cuando empiecen los partidos del Mundial hablaremos también de partidos seguro. Así que nada, muchísimas gracias y te mando un abrazo enorme. Un abrazo, Ramón. Chao, chao.